Bien, qué grato poder partir esta segunda temporada de nuestro programa, que ya lo llamamos así, El Pilar de la Experiencia. Les había anticipado que íbamos a tratar de convocar en base a lo que hemos hablado siempre, de que es súper relevante respetar a quienes nos formaron, conectar con quienes nos formaron, escuchar los consejos de la vida, de la profesión, etcétera. Y hoy día estamos partiendo y debutando en una localidad del sur de Chile, en Tinguiririca, al sur, ¿verdad?, de nuestro país, cerquita de San Fernando, con ahora un gran amigo de la vida, pero es un profesor, un colega, un kinesiólogo muy querido de mucha gente. Ya nos va a contar su historia. Y aquí estoy pues, junto a Raúl Almand Díaz. Un honor, gracias por recibirme en su casa, y estamos para juntar, a hablar un poquito de la experiencia, de lo que tú ya has visto. Se trata del mismo programa, así que Raúl, qué rico escucharte. Salúdanos y pongámonos a hablar de esto, que se trata El Pilar de la Experiencia. Bueno, para mí es una experiencia nueva. Yo jamás había estado en estas instancias. Y bueno, hay que partir. Estoy dispuesto a contestar lo que José Luis me quiera preguntar y contarle un poco de mi vida dentro de la kinesiología o de la kinesioterapia, como sea. Nada más. Así es, por Raúl, muchas gracias de nuevo. Y eso, mira, quiero partir. ¿Cómo nace tu vocación? ¿Cómo enganchas? ¿Qué es lo que tú sabías de la kinesiología en tus momentos de inicio en el estudio? Bueno, yo empecé, yo en realidad de kinesiología no sabía absolutamente nada. Yo me inscribí en el Instituto de Educación Física para ser profesor de educación física. En entonces, el año 1961, el departamento de kinesiología pertenecía al Instituto de Educación Física, que tenía 3 carreras. Educación física, por supuesto, kinesiología o kinesioterapia y educación para el hogar, una carrera que ya no se imparte. Coincidió mi ingreso a la Universidad de Chile con una reforma que hubo en la Facultad de Filosofía y Educación, en lo cual englobaba todas las carreras pedagógicas que estaban, por supuesto, en el Instituto Pedagógico, lo que creo que ahora es la Universidad de la Ciencia de la Educación. Perfecto. En Macul, en ese centro. Después José Pedro Alessandri. Y nosotros estábamos en el físico, en el Instituto de Educación Física, como un departamento más, nada más. Y yo me metí a la educación física, pero después empecé a conocer un poco más lo que era la kinesiología y me fui enganchando con esa disciplina y terminé por pasarme a la unidad de kinesiología, o sea, al departamento de kinesiología, y ahí empecé. ¿Recuerdas compañeros de esa época, generación? Mira, la generación mía fue la primera generación de kinesiólogos puros. ¿A qué me refiero? Me refiero que los kinesiólogos que del 60 hacia atrás eran profesores de educación física que habían hecho un par de semestres o un semestre con algunas clases de fisiopatología, patología, rehabilitación, pero eran profesores de educación física. Entonces todos los kinesiólogos antiguos para mi generación eran profesores de educación física. No tenían... no habían entrado directamente, claro, porque no existía el ingreso a esa carrera. Bueno, entonces yo me cambié. Hubo una reforma en la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía y Educación, que permitía el traspaso en áreas de la misma escuela. Y ahí empecé y bueno. Hay una anécdota contemporánea con Jaime Aburto, ¿no?
que entró Claro, con cerca. Jaime Aburto fue compañero mío en el Valentín Letelier. Yo estuve 4 años interno en el Barros Arana porque mi familia, mi padre era odontólogo militar y lo habían destinado a Curicó. Entonces, por esas cosas que yo no entiendo mucho, yo fui el único de los 5 hijos que se quedó en Santiago. Nosotros vivíamos en Santiago en esa época. Y me dejaron interno en el Barros Arana. Bueno, en esa época uno no podía discutir mucho. Uno le decía, usted se queda aquí, se queda aquí y se quedaba. Y entonces, lo único que yo quería era salirme del Barros Arana. Entonces, ya, le rogué a mi padre que me sacara del Barros Arana. No se justificaba porque mi familia había vuelto 2 años antes a Santiago. Perfecto. Y entonces él aceptó y me pusieron en el Valentín Letelier, que era uno de los pocos colegios que pudimos acceder al ingreso. Y ahí conocí a Jaime. Jaime fue compañero mío 2 años, quinto y sexto año. Yo hice 4 años. En esa época no había, como ahora, era humanidades. Correcto. O sea, primaria y después humanidades. Bueno. Y ahí Jaime, no sé si siguió antes, pero no fue compañero mío porque él ingresó un año después. Sí, él lo recuerda, sí. Claro. Que se encontró contigo. Nos encontramos, entonces me preguntó qué estaba haciendo. Exacto. Y yo le dije, bueno, yo estoy en kinesiología. ¿Y de qué es eso? Entonces yo le dije, bueno, mira, se trata de rehabilitación. Nosotros vamos la primera experiencia que tuve con niños, yo con secuelado de diferentes patologías, fue en el Instituto de Rehabilitación Infantil, allá en Calle Huérfano, cerca de Maturana o Chacabuco, por ahí, que fue el génesis de lo que fue la Teletón. Correcto. Entonces, claro, ahí habían niños, estaban internos los niños, porque eran de todas partes de Chile, y ahí le expliqué más o menos de qué se trataba, porque yo tampoco no conocía mucho tampoco. Entonces parece que le picó el bichito a Jaime, y Jaime también al año siguiente ingresó a kinesiología. Bien recordado, y Jaime, bueno, es un referente nacional, después hizo carrera tremenda, ahora está un poquito delicado en salud y aprovechamos Exacto. de mandarle saludos, pero un gancho muy, muy cercano de Raúl. Raúl, dicho sea de paso, en mi presentación fue mi tutor de práctica. Yo lo conocí a él en Rancagua, en la Fundación de Salud El Teniente, donde tuve la oportunidad de hacer mi práctica clínica. Claro. Y ya traía esta historia él respecto a la kinesiología. Y de hecho coincide porque mi ligazón, si lo podemos llamar así, a la kinesiología fue en el Instituto de Rehabilitación Infantil, pero Teletón Concepción. Exacto. Así como tú conociste el precursor del instituto, claro, de Santiago. Y bueno, después yo hice en esa época eran 4 años solamente. Sí. Nosotros salíamos como kinesiólogos, sí, no como licenciados actualmente, lo cual me parece muy bien. Y por supuesto el último año nosotros hacíamos la práctica, el internado, era práctica en esa época, y nos dividían al curso en adultos y niños. Entonces, bueno, sorteábamos. Al final teníamos que pasar por las dos áreas etarias. Y a mí me tocó el Roberto Río. Correcto. Junto con una compañera muy querida mía que ahora está en Estados Unidos, la Margarita Domínguez. Mira, le damos saludos porque quién sabe si nos va a ver por ahí. Ojalá, así que... la Margarita. Y hicimos toda la práctica juntos. Y a propósito, la Margarita Domínguez era hija de un jugador de fútbol del Colo-Colo, Alfonso Domínguez, goleador de los años 40. Era lo único malo que tenía, porque en realidad... Raulito ya reveló su afinidad futbolística por la U. Somos punteros. Bueno, entonces a mí me tocó irme al Roberto Río junto con la Margarita, y ahí conocimos a una distinguida kinesióloga muy antigua que se llama la señora Eliana Pedraza, que era la jefa de
la unidad de kinesiología de Roberto del Río. Y ahí habían varios kinesiólogos muy distinguidos. Estaba Benur Guerrero, que veía la parte de traumatología, de ortopedia, más que nada ortopedia. Y ese centro era un referente de la parte neurológica. Ahí digamos, la masa de pacientes eran pacientes secuelados de polio y secuelados de parálisis cerebral. Yo tuve la suerte, y la Márgara también, de estar en la última epidemia de polio aguda que hubo en Chile, que fue el año 64. Y ahí teníamos que ir al tercer o cuarto piso infeccioso y vestirnos enteros, por supuesto, y en realidad, mirándolo retrospectivamente, íbamos a no hacer nada, porque en realidad los pacientes que ahí estaban eran niños de diferentes edades y de diferente agresión de la polio, pero era aguda. Entonces los cabros chicos estaban adoloridos. No entiendo bien cuál es el motivo del dolor, pero me imagino que sería por la irritación de las raíces nerviosas. Y le poníamos los fomentos calientes, que eran compresas calientes, nada más para relajar la musculatura. Imagínate. Eso hacíamos, y por supuesto lo movilizábamos así, pero aparte de eso no se podía hacer nada más. Y había un grupo de pacientes que tenían compromiso de la musculatura respiratoria y los metían, imagínate, yo tuve la oportunidad de ver eso, eran respiradores a presión negativa, no a presión positiva que hubo después. Tubos ahí eran unos tubos donde el paciente lo único que tenía era la cabeza afuera. Y eran una cosa ensordecedora porque eran unas válvulas que horroroso. Mira. Horroroso. Estuviste ahí, lo pudiste ver. Lo vi en directo y atender ese tipo de pacientes, porque en realidad no le podíamos hacer nada, si era la pura cabeza la que estaba afuera. Pero además, otra cosa en el Roberto Río que me tocó ver y atender, un poco después de mi práctica, fue los niños desnutridos. Mira. Esos niñitos que vemos de África, nosotros también lo tuvimos en Chile. Esos años. Hasta que el doctor Monkever, si no me equivoco, fundó la cuestión de la gota de leche y todo esto, y se pudieron. Pero eran niños que no podían ni siquiera, niños que tenían 3 o 4 meses y que ni siquiera podían sostener la cabeza en supino y en prono. Parece increíble que yo esté contando esto porque para las nuevas generaciones eso es algo pero insospechado. Sí, ni siquiera en los libros lo logran relatar o rescatar. Exactamente. Me impresiona también y encuentro muy, muy interesante ¿Y qué es lo que le hacíamos nosotros? Calcularle la edad motora y tratar de ir acercándolo a la normalidad, pero era increíble. Era como para llorar a gritos, te voy a decir. Y eso solo a tu área de práctica, que también podría haber significado algún choque específico. No, el choque lo tuve después yo, ¿sí? En el Roberto del Río. Se los voy a contar porque en realidad, yo terminé mi práctica en el Roberto del Río, me fui a neurocirugía a tratar parapléjico y después volví a ese sector de Independencia Recoleta, al JJ Aguirre. Como había hecho una muy buena pasada por el Roberto del Río, me llamaron de allá de la unidad, acaso quería hacer un reemplazo, siendo alumno, en parálisis cerebral. Como yo conocía el paño, digamos, entonces me contrataron como auxiliar de enfermería. Mira. Y en esa época se trabajaban 6 horas, de 8 a 12. No había cargo directo para rehabilitación ni nada de eso. No, hay que entenderlo así. Claro. Entonces yo de 2 a 8 trabajaba en el área de parálisis cerebral. Estaba reemplazando a una colega de la Susanita, no me acuerdo el apellido que tenía. Carbonell, Susana Carbonell.
y aquí te voy a contar cuál fue la experiencia un poco chocante que tuve con respecto a eso. Y que me significó decir, nunca más voy a ver parálisis cerebral. Mira. Estando yo un día en la tarde, la secretaria me llama y me dice, don Raúl, qué sé yo, tiene un ingreso. Ya, perfecto. Que me espere un poquito y después fui, por favor, pase. Y me llega un gallo grande. Yo soy chico, mido 1,65 m. Ya me dio 1,80 m por lo menos, por lo bajo. Y traía en los brazos un niño de unos 8 a 10 años, más o menos. 8 años, 9 años. Entonces me dice, lo hago pasar al gimnasio, porque era un gimnasio donde se veían las parálisis cerebrales, tenían su mesa de ejercicio, etcétera, etcétera. Y me dice, doctor, aquí le traigo a mi niño para que me lo sane. Tremendo. Por supuesto, yo lo único que quería era que se abriera la tierra y poder hundirme. Entonces le pedí que me lo dejara en la mesa de examen y lo examiné. Tenía todas las deformaciones que tú puedes imaginar. Porque yo le pregunté, bueno, pero este niño, ¿cómo está? No, es que lo teníamos en un cajón. O sea, el niño nació con parálisis cerebral y estaba absoluta y totalmente deformado. Entonces, imagínate, ponte en los zapatos míos, yo no era kinesiólogo, sino que era un alumno de kinesiología, y tuve que enfrentar a ese padre y decirle, señor, yo no tengo nada que ofrecerle en este momento. ¿Por qué? Porque en esa época, por lo menos, había que tener un cierto contacto con el paciente. Colaboración. Para poder rehabilitar. Las técnicas en esa, estoy hablando del año 1964. Sí, hay que retrotraerse a eso. Exacto. Entonces yo tuve que decirle, señor, yo no puedo hacer nada. Oye, y el tipo se me derrumbó en ese momento, se puso a llorar. Un gallo de 45 años se puso a llorar delante mío. Y yo lloré con él. Lo reconozco. Mira. Entonces yo dije, ya, nunca más este tipo de pacientes. Prefiero trabajar con adultos y listo, pero no puedo. Ese fue el choque que yo tuve. Fuertísimo. Fue terrible. Y en una época que no hay cómo sostener información. Exacto, nada. Sí. Y yo me recuerdo siempre, y era de Chiloé. Y a lo mejor eso fue lo que a mí me hizo que quisiera irme a Chiloé en algún momento después de tu vida. Exacto. Qué increíble, Raúl, qué tremenda conversación tenemos hasta ahora, cosas que incluso ni siquiera en nuestros momentos cercanos en práctica pudimos conversar. Nunca los conversamos, claro. Es realmente impactante y la verdad que a mí en este momento me genera satisfacción escucharte porque probablemente es lo que era el objetivo de estas conversaciones de aquí en adelante. Que surjan estas anécdotas y conversaciones e historias que son súper relevantes y que ojalá la escuche muchísima gente. Claro, y ahora yo ya, por supuesto que después que se fue el caballero, yo me puse a pensar y decir, ¿cómo ese niño y ese padre, obviamente, llegó a mí? Claro. ¿Cómo no hubo un médico, un neurólogo, un médico general de Puerto Montt, de Chiloé? Seguramente en este momento en Chiloé todavía fallan muchas las cosas. No le pudo decir que en realidad estaba fuera del alcance. Imagínate Entonces, claro, todos se pasaron la pelota de uno a otro. Hacer con él. Exacto. Mire. Vayan a ver porque allá se lo van a sanar. El caballero. Con una expectativa ya, pero por el cielo. Exacto. No, tremendo, Raúl. Tremendo, en realidad. Entonces. Oye, bueno, bueno, terminé ese reemplazo y bueno, el año siguiente me dediqué a hacer mi tesis de grado. Correcto. En esa época hacíamos memoria y se me ocurrió, como tenía una buena preparación neurológica, lo empecé a hacer sobre facilitación neuromuscular propioceptiva. En realidad nadie sabía muy bien de qué se trataba en esa época y me lo había inculcado, la facilitación neuromuscular me lo había inculcado la señora la Eliana Pedraza, que ella había estado en Estados Unidos. Perfecto. Y ahí se manejaban con facilitación.
Me demoré un año en hacer la tesis de grado, porque tuve que vivía prácticamente en la Universidad de Chile, en la biblioteca. Como se hacía antes. Sacando libros. No como ahora fácilmente uno por en supuesto, teléfono ahí adquiere por toda esa supuesto, información. Claro. Y bueno, al final me titulé, en realidad la tesis me pusieron puro 7, y después de darle el examen de grado me titulé y empecé a buscar pega. Como todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. Y bueno, no sé si seguiré diciendo qué es lo que hice. Básicamente el salto a Rancagua, claro. ¿Cómo llegamos a Rancagua? Ahora, en Roberto del Río me ofrecieron trabajo. Me dijeron que por qué no me quedaba, qué sé yo. Pero tenía que irme a niños y yo no quería seguir trabajando con niños. Entonces, por ahí alguien me dijo, oye, en la Breeden Copper Company, en Codelco, en Breeden Copper Company, no, Codelco no, Breeden Copper Company, que era una empresa norteamericana, necesitan un kinesiólogo. Dije yo, fui a Rancagua, que es la actual división, el teniente. Claro, la actual división del teniente. Rancagua y ahí entonces llené una solicitud de un formulario de este y listo. Y lo entregué en la oficina personal de Rancagua. Y ya, listo. Y dije, ¿quién va a llamar a un cabro que recién salió de la universidad? Bueno, a los 4 o 5 días me estaba llamando el director del hospital, que era en el fondo el superintendente del departamento médico, para ofrecerme, acaso podía yo ir a una entrevista a Azul. Yo no sabía ni a dónde quedaba Azul. Bueno, y total que, ya, ¿cuándo puede venir? Cualquier día, en cualquier momento. Así que a la semana siguiente, por ahí por un jueves, me llamaron, así que un lunes o martes de la semana siguiente. Esto fue el año 66. Listo. El 66 me llevaron a un autocarril, en esa época era autocarriles, por una trocha angosta. Que era como un tren. Un trencito, claro, pero era más chiquitito. Y llegué a Suel a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en una ciudad, bueno, todos deben conocer ya lo que es Suel. Metida en una montaña, arriba un cerro lleno de escaleras, no hay por dónde, en esa época, no ahora llegan buses, exacto, ahora llega todo, pero en esa época era el tren, el autocarril o nada. Y listo, me recibió el director, un gringo, el doctor Enrique Gérdalo, del cual tengo muy buenos recuerdos. Y me entrevisté con él, me explicó bien y me dijo, lo vamos a dejar en mano con quien va a ser su jefe, que es el doctor Lillo, Hernán Lillo, un distinguido traumatólogo. Perfecto. De Viña, y lo mejor que era del mismo porte, chiquitito. Y entonces me entrevisté con él. Él me explicó de qué se trataba el asunto, que él había pedido un kinesiólogo porque él se había formado en Estados Unidos, en el Bellevue Hospital de Nueva York, y allá trabajaban con los kinesiólogos, sobre todo en heridos de guerra. Terapista físico. Terapista físico en esa época. Exacto. Claro. Entonces, la pregunta que me hizo, cuál era mi experiencia, yo le expliqué más o menos y me dijo, bueno, ¿y qué sabes de traumatología? Nada, doctor, le dije yo. Estás formándote en neurología todo el rato. Y le expliqué, claro, yo estuve en Roberto del Río en parálisis cerebral, estuve en neurocirugía tratando parapléjicos, cuadripléjicos. Después en el JJ Aguirre, ahí de repente vi algún secuelado de fractura, reumatología fundamentalmente, pero de traumatología, doctor, lo que aprendí en la escuela, ¿no? Ah, bueno, me dijo, así que le dije yo, no es mucho lo que yo sé. Bueno, me dijo, no te preocupes, aquí te enseñamos. Ahora hay una pregunta clave asociada con el deporte. ¿Quién te la hizo? Si tú jugabas o no jugabas fútbol. Ah, sí, sí, claro, sí. Para poder también entrar y definir tu entrada. Claro, sí, no, es que yo había puesto en el formulario me habían preguntado, salía una cuestión sobre parte deportiva. Entonces yo había jugado fútbol, había integrado la selección del físico,
para los kinesiólogos, imagínate, estar por sobre los del físico era una novedad. Sí. Y nosotros integramos la selección del físico, Alberto Arellano, Mira. que es ese sobrino nieto del colobolino Sí, pues. que falleció, ¿cómo se llama? Sí. Alberto Arellano. Alberto Arellano, igual, Claro, sí. Alberto Arellano, en Valladolid o por ahí en Sevilla, no sé dónde. Y los dos integramos la selección del físico y llegamos incluso a la selección de la universidad. Así es que... Traía su beta Claro, futbolística. claro. Así Humildemente. Humildemente. Por lo menos tuve la U en el pecho, aunque fuera de la selección universitaria. Bueno, el asunto es que ya, eso fue una de las cosas que me decidió irme a Suel. Bueno, estaba muy convencido cuando miré dónde iba a vivir, porque fue tan cálida la recepción que tuve, y fui. Así que llegué a Suel con 22 años recién cumplidos. Exactamente. Así es que era el cabrito chico del hospital yo, porque en esa época todas las enfermeras eran ya mayores y los médicos también eran médicos formados, especialistas, todo. O sea, eran gallos de 30 para arriba. Entonces yo ahí estaba más solo que un... Claro, no es una unidad que vayas a encontrar Nada. A hacer un poco patria respecto a lo que es tu labor con el resto de los médicos. Claro, no, nada. Es como se partió, yo por eso lo recalco y escuchen mucho estas partes, porque así nacimos, así se nos abrieron puertas. Bueno, empecé a trabajar. Ahora, el problema es que tuve que organizar el servicio porque no había nada. Había una pura salita y había yo recuerdo siempre, una inductotermia, una máquina monstruosa, negra, que se le prendía una lucecita y que tenía un cable que se enrollaba. Imagínate. Ese era el único. Forma de fisioterapia de esa época. Exacto. Bueno, una lámpara infrarroja, claro. Colgamos un cable arriba para hacer tracción cervical. Y si yo tenía que hacer... Un par de colchonetas, es que quizás... No, era una salita de 3 metros de largo por 2 de ancho. O sea que cabía la camilla, la máquina de inductotermia, que era monstruosa, y punto. Y un escritorio chiquitito adosado a la muralla que se bajaba para poder escribir. Y si yo tenía que hacer hidroterapia, por ejemplo, tenía que irme a una tina de baño en pediatría. Ahí podía movilizar algunos operados de cadera, por ejemplo, niños operados de cadera, de luxación de cadera, qué sé yo. Entonces ahí les hacía yo el ejercicio. Y lo demás era sala, todo de traumatología. En esa época la parte respiratoria no empezaba. No, para nada. No empezaba. Bueno, pasaron 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, como 6 o 7 meses y no llegaba nada de Estados Unidos porque había que encargar las cosas de Estados Unidos. Así que en una de esas, un día que llegué tenía que, me imagino, yo se bajaba cada 15 días. Yo bajaba trabajábamos los sábados a las 2 de la tarde y llegaba a Santiago a las 6 de la tarde. Y al otro día me tenía que venir a mediodía para tomar otro autocarril. Tremendo. Claro. Entonces un día llegué de maleta y sencillamente dije yo, me quedo acá. Renuncio. Renuncio, mira. Y renuncié. Mira. O sea, mi estadía en Suel fue de enero o de diciembre, en realidad. En diciembre empecé yo, hasta noviembre del año siguiente. Imagínate. Y nunca llegó nada. Y le dejé todo armado a mi colega Mallea, que me llegó a reemplazar. Y entonces empecé a buscar pega, no me quedó otra. Y me fui a Rancagua. Ajá. Ahí me fui a Rancagua, al Hospital Regional de Rancagua, donde tuve que reiniciar otra vez, de organizar un nuevo servicio de cero, porque aquí no había nada, ni siquiera la máquina de inductotermia. Mira. Bueno, ahí se pudieron conseguir las cosas más rápidas, me asignaron una sala más o menos grandecita, y bastante grandecita. Oye, atento un paréntesis a los amigos del Hospital Regional de Rancagua, que yo sé que nos ven harto.
y a Miguel, particularmente Miguel Berrío, aquí están con un precursor de esa unidad. Deberían al menos mandarle un saludito, invitarlo a algún evento o algo así, un paréntesis y un pequeño tironcito de oreja, así que siempre vale. Claro. Perdona, Raúl, dale. No. Y bueno, en esa época era el único kinesiólogo que había. Me demoré 2 años, bueno, después llegaron algunas cosas, me demoré 2 años en concientizar al director para que me comprara cosas. Sí. Después me quitaron la sala que me habían asignado, que era grande y buena, y me mandaron a un sucucho chiquitito. Entonces, cuando yo fui a alegar eso, me dijeron, bueno, ¿y usted va a hacer que va a correr maratones dentro de su servicio? Eso me lo dijo el director de esa época. Oh. Entonces, para que ustedes se den cuenta de cómo nos veían a los kinesiólogos. Ahora, Nosotros, ese último ejercicio que tú haces es muy similar actualmente y eso da un poco de pena incluso, Claro, escuchar me que en esos imagino. años costaba y ahora también la verdad que cuesta mucho conseguir Sí. un espacio, conseguir insumos. Exacto. Todavía está costando eso en Claro, nuestro gremio. a nosotros, por lo menos a mí y a todos los que estamos de esa época nos miraban como masajistas, con Exactamente. todo respeto que me parecen los masajistas, porque es un arte que no todos tenemos. Exacto. Entonces, nos miraban así. Sí. Muy bueno. Ahora, de mi estadía en Sewell, yo tengo que mencionarles algo que me pareció muy bueno en esa época. Por ejemplo, el primer fin de semana que yo estuve en Sewell, el primer fin de semana, los días sábados de 8 a 10 de la mañana se pasaba visita médica a todos los pacientes, a todos, incluyendo pediatría. Entonces, bueno, como a mí no me habían avisado nada, yo no fui, ni supe, y dije yo que voy a ir. Entonces, al lunes siguiente me manda a llamar el director. Yo te dije, ¿yo qué hice? Me dice, don Raúl me dice, ¿por qué usted no fue a la reunión clínica? Bueno, doctor, le dije yo, porque yo pensé que yo no iba a participar. No, me dijo, aquí todos los profesionales participan. Imagínate. Porque todos tienen que integrarse y todos tienen cosas que decir. Mira, ese es un concepto. Imagínate en esa época Sí. un grandote, un gringo grande que me haya llamado para decirme eso, que tenía que participar. Por supuesto que después de eso, yo participaba en todas, e incluso cuando el traumatólogo, por esas cosas de la vida, no estaba en las reuniones clínicas, o porque se había ausentado o no estaba, la enfermera que estaba de punto fijo y yo éramos los responsables de presentar Mira, cada paciente Mira. y todo lo que se le estaba haciendo. O sea, ya había era un otra grado de responsabilidad con una mentalidad extranjera era otra mentalidad que costó años para me poder imagino. replicarse en Para muchas replicar. unidades actualmente. Claro, en Rancagua no pasó nada al respecto. Ujú. Bueno, después de 4 años en Rancagua, bueno, al segundo año llegó un colega mío, Florencio Rivero, que fue compañero mío, y llegó allá también contratado, y ahí organizamos el servicio, lo pasábamos bastante bien. Y en una de esas, bueno, entre tanto yo me había casado, tenía Correcto. un hijo, qué sé yo, y me llaman de Sewell. Perfecto. La enfermera jefe me llama de Sewell y me pregunta si me iría nuevamente a Sewell. Entonces, volver a Sewell, dije yo, bueno, entonces yo, en esa época estaban construyendo, estoy hablando del año 72, 71. Estaban construyendo el hospital, el que iba a ser el futuro hospital del cobre. Ya en Rancagua. En Rancagua. Perfecto. Entonces dije yo, sumé 2 más 2 y dije, mire, me voy. ¿Cuánto le falta a esto? 1 año, 6 meses, me voy, me sacrifico y después volvemos a Rancagua, en el hospital Claro. Codelco. Exacto. Listo, ya, dije, bueno. Así que me fui para arriba de nuevo, porque yo en realidad había dejado una buena impresión allá arriba, había renunciado voluntariamente por razones personales y entré por la puerta por donde había salido. Perfecto.
Así que las cosas habían cambiado, ya no estaban los gringos, Ajá. éramos todos chilenos, todos ganábamos en pesos chilenos, no como algunos en dólares y otros en pesos. Y desgraciadamente me quedé 6 años, porque Codelco no aceptó, sí, Codelco no aceptó el hospital y sencillamente no me quedé allá arriba. Pero me asignaron una casa que era en la población americana, lo pasamos chancho, perdonen la expresión, lo pasamos súper bien, macano. Y después de a poco empezamos a bajar, de a poco, y el último parece que fui yo, que teníamos que ir a Coya, que es donde estaba la parte hospitalaria, y Rancagua, que era la parte ambulatoria para mí y para los traumatólogos. Ahí en Coya, bueno, Coya era donde estaban los hospitalizados, y también estoy hablando del año 74, 75, donde me tocó enfrentar los niños. Había unidad de neonatología, por ejemplo, y no habían todos los avances tecnológicos que hay ahora. Ventiladores, intensivos, fisioterapia, respiradores adecuados a los niños, sondas, imagínate, sondas para los niños. Sí. Ahora, oxímetro, etcétera, etcétera, etcétera. Todo y ahí en esa época solamente teníamos las incubadoras. Incluso mi segundo hijo, que nació con membrana hialina, a la incubadora nomás. Imagínate. Nada más. Esperar que madurara. Para que madurara, exacto. Entonces, recién tú conociste al médico que voy a nombrar, el doctor Telles, Fernando Telles. Sí. Alguna vez en una conversación, él me dijo, ¿se acuerda, Raúl? Me dijo, los heroicos momentos de Coya, porque no teníamos nada. Y todo lo hacíamos a mano. Yo recuerdo una vez estando en Rancagua, que me llaman, también lo conoces, José Luis, el cardiólogo, Enrique Buceta, que hacía turnos en la UCI, y me llama a Rancagua, donde yo hacía el policlínico ambulatorio, y me dice, Raúl, te necesito aquí, que éramos amigos con Enrique, te necesito aquí en la UCI. Pues ya le dije, Enrique, pero ¿por qué? No, tengo una niña de 12 años que tiene una atelectasia masiva de pulmón derecho. Imagínate. Y no. ¿Eso en qué año? El año 75. Imagínate. Por eso lo quiero recalcar. A la UCI por una atelectasia masiva. Masiva, tenía todo el pulmón. Al kinesiólogo que no iba o nadie se aparecía ahí. Claro, exacto. Entonces, ahí yo partí para arriba. Y ahí estuve toda la noche sacándole secreciones, porque se le había acumulado secreciones. Tenía un tapón. Y por supuesto que también la cosita, la Martita Luco. Claro que sí. La Marta Luco, una enfermera de UCI, excelente. Era una grandota, así maceteada, pero sabía. Y entonces, claro, ella podía meter sonda, pero hasta aquí nomás. No podía meterse más adentro. Y ahí con kinesiología, con aspiración de la faringe, de la laringe en realidad, y posiciones de drenaje por cada lóbulo del pulmón derecho, que tiene tres lóbulos. Y ahí, hasta que a las 5 de la mañana empezó a aparecer le tomamos radiografía a cada rato. Y ahí prestar toda la noche. Yo no sé si ahora los colegas estarán toda la noche sacando secreciones. No, con suerte, vale, un par de veces que corresponde. No, claro. Pero bien. Oye, Raulito, mira, he sido muy afortunado de escucharte y que participes con nosotros. Siempre normalmente mis capítulos van acotándose en tiempo, pero aquí hay que ser respetuoso con esta trayectoria, con la historia. Este es un capítulo que evidentemente se nos va a prolongar porque hay muchas cosas, hay mucha historia que hablar y también hay que ser respetuoso, o sea, lo permitimos hacer, que sigamos en el fondo y veamos si estamos unos 10, 15 minutos más hablando para tratar de no editar y que después toda la gente pueda entretenerse de este relato. Claro, no hay problema. Tratamos de acercarnos en el fondo ya a tu historia más contemporánea, cuando empezamos a conocernos, cómo recibiste alumnos y ya después tu egreso final
y tú salías ya colgando los guantes de la kinesiología para que Claro. vayamos resumiendo los finales. Claro, después todo el departamento médico de CODEL, digamos, de la Fundación Salud, se hizo la Fundación Sí, Salud que migró a Teniente, Rancagua. una ISAPRE cerrada, Exacto. y se fue a Rancagua y se hizo un hospital muy bonito. Y entonces nosotros ya había llegado más gente, ya Correcto. teníamos más kinesiólogos, éramos 4 en esa época cuando José Luis llegó, y un día de la Universidad de Tarapacá, De Antofagasta. de Antofagasta. Perdona, y estaba Adrianita Seguel Estaba Adrián Seguel, estaba Marcelo Figueroa y la Macarena Donoso. y la Maca Donoso. Y yo. Ya, después llegó Germán. Después Sí, llegó Germán. perfecto. Entonces. Y de la Universidad de Antofagasta. Había habido un grupo antes de la Universidad de Antofagasta que después no prosperó finalmente. Ustedes fueron los y primeros. hablamos de nosotros porque es con Carlos González. Que sí, ustedes fueron los primeros. Perfecto. Entonces llegaron. De corbata y camisa, también lo recuerdo porque en esa época había que llegar a práctica de corbata y camisa. Claro. Después usábamos uniformes enteros. Sí, ¿te acuerdas? exactamente. Claro, y ahí nos llamaron de la universidad, no sé si a través de la dirección o la coordinación de la universidad nos llamó directamente, pero me da la impresión que fue a través de la dirección. Sí. Y llegaron Carlito y José Luis. Exacto. Entonces, José Luis quedó conmigo y Adriana Seguel, la colega que me acompañaba, quedó con Carlos. Correcto. Claro. Y ahí empezó todo y después vinieron varias otras generaciones de la misma universidad, después llegó de Talca. Sí, una práctica en traumatología básicamente, pero claro. A partir de la experiencia de Raúl hacíamos internación a las unidades de respiratorio en esa época, o la UCI en sí mismo, nos acordamos de una anécdota por ahí en la UCI. Y particularmente yo también lo menciono siempre, yo tuve la fortuna, siempre acompañándome la varita mágica de la fortuna a mí. En mi época dábamos un examen de título que tenemos que defender un tema al azar y defender un caso clínico también al azar. Y Raúl en esa época trabajó muchísimo en compañía de un traumatólogo muy reconocido allá en Rancagua, el doctor Arturo Rav, que se especializaba en hombro. Y Raúl me formó, me contó todo lo que sabía, los protocolos que tenían, me hizo participar de una cirugía de hombro con el doctor, así que era mi caballito de batalla, pero sin saber que en el examen de título me tocó precisamente defender un caso clínico de hombro, así que me peiné, me lucí, cero falta. Vamos a preguntarle porque después voy a tener en la entrevista un profe que estuvo en mi examen de título, a ver si se acuerda de esta anécdota. Así que claro, claramente un muy, muy buen recuerdo de esa época. Sí, en realidad, nosotros estábamos en el hospital, estábamos asignados a la unidad de traumatología. Exactamente. Entonces, un fisiatra en esa época era el jefe de servicio, que era el doctor Navarro, ¿no? Cuando yo llegué, sí. Era jefe de esa unidad, o no sé si es paralelo. No, esto fue antes. Los fisiatras llegaron después. Perfecto. Nosotros dependíamos de traumatología. Perfecto. Si no me equivoco, Hernán Botelo. Correcto. Hernán Botelo era el jefe. Y el hermano del que trabajaba en el traumatológico. Exactamente. Entonces, nosotros teníamos muy buena relación con los traumatólogos, muy buena relación, de tú a tú, y íbamos a la cirugía, y yo participé montones de veces en cirugía de cadera, como observador, y alguna vez me tocó meter un poco las manos también, porque uno tuvo que salir y me dejaron a mí. Exacto. Así es que, y el doctor Rav fue uno, por lo menos en Rancagua, de lo que empezó a operar el síndrome del manguito rotador. Exactamente. Y justo José Luis llegó en esa época, entonces hicimos protocolo para atender este tipo de pacientes. Había un médico de Texas que tenía, no recuerdo cómo se llamaba, el doctor, que hizo un verdadero protocolo y nosotros obviamente se los copiamos. Y entonces, tenía en el post-quirúrgico, tenía un protocolo para la rehabilitación muy estricto. Estricto y relevante. Muy estricto. Tú tenías que ir poco menos que 4 veces a ver al que el paciente moviera. Ahora, las operaciones eran abiertas. Exactamente. No eran con artroscópicas como son ahora. A mí me parece que incluso la operación abierta, si bien es cierto, deja una cicatriz pequeña, son mucho mejores porque permite
Directamente Me acuerdo que el trabajar. doctor Rao, no sé si te lo hizo a ti, mete el dedo Sí, adentro. claro, el espacio que liberaba del Exactamente. canal, exactamente. Exacto. Tú tenías que meter el dedo con la guante, por supuesto, Exactamente. y para ver el espacio que queda entre el acromen Y la clavícula. y la clavícula. Entonces, y los elementos de fijación eran firmes, Sí. no como los cañamitos que le ponen ahora con... Y que Claro, claro, eso tremenda hace que experiencia. no puedas mover el brazo en forma precoz. Nosotros empezamos el segundo día. Sí, exactamente. Al segundo día ya empezabas con la kinesiología activa. Con sus rangos protegidos, todo en estricto, sí recuerdo. Así Y que no, bonito. ahora no hay que esperar como 2 o 3 semanas. Entonces, claro, y los pacientes se empiezan a quedar, se le empieza a pegar, le empieza a doler. Y Ya les vamos a preguntar a los colegas que van a participar con nosotros también, que están trabajando en el área, cómo están sus protocolos actuales. Pero bien, exacto. no, tremenda historia, Raúl, y después de eso... Y después, claro, yo un día también llegué mal y renuncié. Y renuncié porque ya mis hijos estaban grandes, estaban en la universidad, ya no me necesitaban, ya terminaron y consideré que ya era hora de tener proyectos personales. Sí. Y me compré una parcela en Chiloé y bueno, y empezar a idear que había que irse a Chiloé. Exacto. Al final me fui de nuevo a la FUSAT por tercera vez y me pusieron como jefe y claro, y logré, ya estaba José Luis también trabajando, Carlito igual, y habían llegado más kinesiólogos. Me demoré como 1 año y medio en volver y logré que le logré capacitación a ustedes, fueron al Sotero del Río. Que es lo que yo cuento también. Claro, hicimos un servicio nuevo, macanudo, por lo menos para la época, no sé cómo estará ahora. Logré que los chiquillos se capacitaran. Y especializaran más se que especializaran en el área de paciente crítico, que ya estaba siendo una necesidad. Claro, y bueno, y ya después me dijeron hasta aquí nomás llega, ya tenía 66 años y ya me fui a Chiloé. Exacto. Hasta ahí llegué. Tremenda historia, Raúl. Y ahora estoy en Tinguiririca. En Tinguiririca de la Pero vida. ese otro cuento. Esa otra historia, vamos a tener que juntarnos de nuevo a conversar de la historia personal y los saltos. Oye, Raúl, ¿qué quieres que te diga? Se hace corto el tiempo, a pesar de que uno ve, ya llevamos mucho más extensión de lo que normalmente hacemos, pero sí significa que hay que respetar estas ganas de hablar, de conversar, de revivenciar momentos. Yo les aseguro que si cada uno de los estudiantes llega a ver este tipo de mensajes, se van a impresionar de la historia que hemos vivido como kinesiólogos en primera persona a través de Raúl y después con uno que sigue teniendo algo que decir. Ahora, yo quiero agregar una cosa más. Yo felicito a los kinesiólogos actuales, desde José Luis hacia adelante, porque realmente, yo siempre he dicho, ustedes, los nuevos, saben muchísimo más de lo que sabíamos nosotros. A nosotros la preparación que nos dieron era por encimita nomás. O sea, en fisiopatología, en patología, en neurología, en la misma traumatología. O sea, te daban un barniz y si tú no estudiabas y te preparabas, por ejemplo, yo para todo lo que José Luis me conoció en la parte respiratoria, yo lo tuve que ir a aprender a la Católica. Claro. A la Católica, ahí estuve como becado durante 5 o 6 meses y me tocó atender pacientes operados de corazón, cuando recién empezaran, pacientes trasplantados, de riñón. Sí, así es. Estaba a cargo, el jefe me dejó a cargo de la unidad de cardiología y del TIR, donde estaban los más complicados de todos. Entonces, bueno, uno tenía que ponérsela, ¿no? O sea, había que avanzar, estudiar, pero ahora los chiquillos, ¿saben? Por lo menos la generación de José Luis y las que siguieron, con algunas honrosas excepciones, eran mucho. El acceso a la información, claro, permitió eso, permitió curricularmente validarse en muchos aspectos. Y lo más importante, el kinesiólogo ahora es parte importante del equipo de salud. Exactamente. Eso es muy importante. Tiene un rol. Porque antes no nos cotizaban, pero van a ir, nosotros ni siquiera hablábamos. Estamos haciendo una pelea ahora para incorporarnos al código sanitario, porque todavía depende mucho de un médico que te haga desarrollarte, que alguien que te permita hacer cosas. Faltan esas estructuras gremial y legal que te permitan. Pero aquí está la historia. Chiquillos, vean esto, vean este capítulo.
es la historia de cómo nos hemos ido desarrollando y la validación que uno tiene que hacer siempre ante sus pares o ante quienes nos formaron. Hagan este ejercicio, yo los voy a convocar a partir de ahora a que traten de recordar quiénes los formaron, cuáles son las enseñanzas que tuvieron, cómo se contactan con ellos, revelar en el fondo ante todos la formación que tuvieron desde sus profesores en la universidad, en sus prácticas clínicas. Y lo más importante, capacitarse. Siempre. Es muy importante. Raulito, unas palabras finales a las nuevas generaciones, a tu entorno. Ya se los dije, o sea, yo creo que lo más importante en este momento, en primer lugar, querer lo que están haciendo. Si ustedes no, o sea, yo no concibo, te lo digo honestamente, una persona que estudia el área médica, independientemente en qué se desarrolle, si no ama lo que está haciendo, si no pone al paciente por sobre todas las cosas, mejor que se dedique a otra cosa. O sea, vocación. No es porque me tocó o lo puse por si acaso. No, uno tiene que amar. Ahora, yo te digo, yo reconozco que cuando yo empecé esto, no sentía ningún apego a esto. Pero a medida que fue pasando el tiempo, empecé a querer lo que estaba haciendo. Y yo no tengo grandes cosas, no soy millonario, no tengo dónde vivir en este momento, pero porque para mí lo primordial era ser empático con mis pacientes. Sí, algo que yo lo traté también. Y José Luis lo sabe, y yo muchas discusiones tuve con algunos colegas que trabajaron conmigo porque privilegiaban otras cosas. Exactamente. Y al día de hoy pasa exactamente lo mismo. Exacto. Entonces, eso no puede ser. Eso creo que es lo más importante cuando uno se mete a estudiar áreas de medicina y tiene que tratar con esto. Y ojalá se sostenga eso, Raúl. Puras buenas enseñanzas, Raúl. Estoy muy, no gratamente sorprendido porque te conozco, pero sí muy gratificado de haber hecho este ejercicio en lo personal, más allá de lo que trascienda, y creo que da en el clavo respecto a lo que quería. Hemos conversado muy fluidamente. Yo aquí no me queda más que despedirme, no queda más que agradecerte. Estamos en tu casa, en tu espacio. Para mí, imagínate. Y es un legado que mucha gente, como lo dije en el primer capítulo, que era muy desordenado, fíjense cómo hemos crecido, iluminación, micrófono, etcétera. Era mi intención legar, no con un artículo, no con un paper, que a lo mejor ya he tenido la posibilidad de hacerlo, pero sino que traer audiovisualmente con un medio actual como es, en este caso YouTube, o donde transmitamos, un legado en tiempo presente de lo que es la kinesiología. Y eso es lo que yo, a través de Raúl, también quiero hacer. De mi parte, me despido, voy a dejarte unas palabras finales para cerrar, y espero verlos en el próximo capítulo del Pilar de la Experiencia. Recuerden, de mi parte, si Dios quiere, la próxima emisión, pero le dejo la despedida en este caso a Raúl. Raúl. Sí, yo agradecer por supuesto a José Luis, que se acordó de este viejo. Ya tengo 80 años ya, y desearles en realidad, bueno, que progreso, qué sé yo, que estudien, y saludos a mi querida colega Adriana Seguel, a la cual no he visto desde que se casó su hijo, que me invitó. Y bueno, y a todos los que alguna vez compartí con ellos, pacientes, no sé si alumnos, claro, médicos, vamos a tratar de replicar esto a todos. No sé si mis correligionarios de la universidad, cuántos estarán vivos, la verdad es que no lo sé. Y espero que todos, sé que algunos se han ido al extranjero, la lucha Albonó. Pero ella ya no se dedica a esto, ella se dedicó a hacer medicina ahora. Y mi colega la Margarita Domínguez, y tanta, la Gertrude Esther, que para muchos conocía. No, vamos a hacer replicar esta entrevista. Alberto Arellano. Yo creo que es tan relevante, y voy a tener que meterme de nuevo porque se me ocurre recién que voy a tener que pedirle ayuda al Colegio de Kinesiólogos. Creo que esta entrevista amerita que el Colegio de Kinesiólogos la replique. Voy a hacer una gestión, me la estoy jugando acá y vamos a ver cómo nos resulta. Raúl, muchísimas gracias
Después nos damos un abrazo. Exacto. Gracias por estar aquí en este momento. Y nada, pues vamos a seguir viéndonos. Le tengo que mandar todos estos videos a tus hijos y a tus cercanos. Sí, un abrazo exacto. grande. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Gracias.